Bueno, yo te digo que muchísimas gracias por venir. A mí me ha encantado y sobre todo lo que me gusta es el enfoque de no entender ni la masculinidad ni la feminidad ligadas a sexo femenino y masculino. O sea, creo que verlo desde ese enfoque, desde el feminismo, me parece esencial. No sé si alguien tiene alguna pregunta o... Yo he visto, sí. Perdón, No, bastante institucional algo de las personas que hablan, muchas de instituciones. Yo creo que se llevan casi más que las propias afectadas, ¿no? En cuanto a que a la intervención de sociólogas, tararí, quiero decir, la parte intelectual de... Bueno, lo que pasa es que hay una forma de enmarcarlo. Yo, digamos, yo tengo los testimonios que tengo, pero también son temas muy complejos. Es muy difícil encontrar personas que quieran hablar de esos temas. Yo tuve, la verdad, que tuve una suerte enorme porque yo a las personas que entrevisté las conocía en el momento, así como de pronto la conocía a Laura, así, bueno, así más o menos. Las iba, no sabía si iban a estar o no iban a estar, ponía la cámara, las conocía, no las había conocido antes, ni había hablado antes, ni sabía lo que iban a decir. Y con eso yo tenía que funcionar. Entonces es muy complicado porque hay personas que yo las he grabado y me dijeron que las sacara, y hay personas que no pude. Por ejemplo, yo quería, por ejemplo, tener algún testimonio de una persona que trabajara dentro del centro penitenciario, y es imposible. Había una chica que había sido voluntaria en una ONG y que ya no había trabajado ahí, que iba a prestar su testimonio, y me dijo, no, por si tengo problemas. Entonces, a Concha Yagüe, que no aparece en Voz en Off porque no quería aparecer ella, pero bueno, ella además, ella fue vicesecretaria de centros penitenciarios en el gobierno de Zapatero, cuando se crearon los módulos para las madres, que nunca se pusieron en funcionamiento porque los dotaron de cero presupuesto por Rajoy. Y ella es muy feminista y ha escrito libros y qué sé yo, y entonces apareció, pero es que es muy difícil. Y luego es muy difícil encontrar testimonios de personas que hayan estado ahí para hablar. Y luego hay una cuestión que también hay ciertas cosas que hay digamos, que hay que reinterpretarlas, porque si no tienes el marco de lo que dicen por ahí las sociólogos que yo, pues se quedan en testimonios sin más. Entonces es una forma de revisitarlos. Si hubiera tenido más testimonios, si hubiera sido diferente, pues hubiera sido, pero es lo que hay. Y sí. Te quería preguntar, en algún momento, en algún lugar, no sé, leí que se estaba creando, creo recordar, espacios morados, que era dentro de las cárceles, sobre todo para personas trans, un espacio donde se pudiera sentir con su identidad, sin violencias y el acogimiento. Creo que le llamaban espacio morado, pero no, que no lo sé. ¿Hay algo así, proyectos no que sé. se hayan iniciado? Yo sé que, bueno, hay grupos que entran en las cárceles, pero no sé, el problema de las mujeres trans es complejo, porque muchas veces, si no recibes pecunio de tus familiares, tienes que buscarte la vida. Entonces, hay muchas mujeres que eligen estar en los módulos de hombres, porque ahí pueden ejercer el trabajo sexual, o sea, tener relaciones sexuales por dinero. Si no, la mayoría intentan estar en los módulos de mujeres porque están más tranquilas. Los chicos trans elegirán siempre, no sé, el módulo de mujeres, por ejemplo, porque en el módulo de hombres pueden tener, pueden tener problemas, ¿no? Y a mí me resulta raro que existan espacios fuera de violencia que yo, porque ahí en la cárcel lo que pasa no se sabe y funciona cada uno como se puede. Por ejemplo, en un momento dado también ocurre hay un gran problema con respecto a desde que un problema de igualdad de género, que muchas mujeres pidieron, digamos, porque había muy pocas plazas para en las cárceles de mujeres, había pocas plazas para mujeres, entonces como que no era y había muchas para hombres, se logró que fueran mixtas, entonces poder todas acceder a la mitad de plazas hombres y mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que hay funcionarias mujeres en cárceles de hombres o en módulos de hombres, y funcionarios hombres en módulos de mujeres. Ahí contaban que de pronto se escuchaba que por la noche, claro, si tú no consigues dinero y necesitas por ahí un paquete de tabaco, una tarjeta de teléfono, qué sé yo,
por ahí de pronto decían que había un preso que tenía el palito que movía no sé qué y que de pronto es que se abrían por la noche las celdas, por ejemplo. Entonces ahí hay trasiegos de todo tipo y también de color porque bueno, es el asunto de buscarse la vida. Pero por ejemplo hasta Mar Sánchez de ACOPE decía que hasta era discriminatorio porque solamente podían acceder a intercambiar algo con los funcionarios los hombres, dado que yo, las mujeres jóvenes y guapas, una mujer mayor que yo no tenía ni siquiera la posibilidad de hacer este tipo de intercambios, ¿no? Y con respecto al tema de utilizarlas como premios, es en una cárcel, o sea, cuando yo hice este documental había 4 cárceles de mujeres, estaba la cárcel de Alcalá de Guadaira, donde Concha Yagüe fue directora durante 16 años. Pues ahora mismo decidieron que como hay mucha población masculina, hacer la cárcel de Alcalá de Guadaira un centro psiquiátrico para hombres y las mujeres que estaban en esa cárcel dispersarlas. Entonces lo que hacen es que cada macrocárcel que hay ahora, digamos, el modelo es de 15 módulos que hay, 14 son de hombres y 1 de mujeres. 1.400 hombres y 100 mujeres más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres salen a todas las actividades mixtas. Donde hay muchas mujeres que no salen porque también dicen que hay muchas mujeres que son de etnia gitana, que los maridos prefieren que no salgan, bueno, lo que sea, que hay muchas que no salen las jóvenes, las latinoamericanas, etc. Entonces ellas salen siempre, pero los hombres no pueden salir todos, entonces solamente salen los que tienen mejor conducta, los que están más hacia. Entonces claro, que hay un módulo de mujeres donde los hombres quieren ir a las actividades mixtas hace que mejore la conducta en la cárcel de hombres. Entonces por eso siempre quieren que haya un módulo de mujeres dentro de una cárcel de hombres. Y además a mí me contaron unas chicas que estaban en una cárcel de Valladolid que de pronto estaban en una actividad mixta y luego se enteraron que era una actividad que está específicamente por los psicólogos creada para hombres que estaban presos por violencia de género. Y entonces la creaban, tener esas actividades mixtas con las mujeres, pero era para un tratamiento de ellos y a las mujeres no se lo habían dicho. Y luego también las cárceles estas, en donde por ejemplo hay biblioteca y hay un montón de espacios en donde las mujeres no podemos acceder porque somos como las gallinas y los lobos. Entonces las mujeres nos meten en un sitio pequeñito donde no podemos salir por las dudas estén los lobos, y los lobos van y tienen, por ejemplo, biblioteca, no podemos ir a la enfermería, no podemos ir a un montón de sitios porque están en la zona de hombres. Y por ejemplo en la cárcel de Valladolid hay un patio de 12 pasos por 12 pasos, o sea tienen centros multiusos, entre por ejemplo un centro como este, 120 mujeres, y el centro que tenemos por ejemplo para actividades es este espacio. Desayunamos, después del desayuno sacan las mesas, hacemos lo que sea, después ponen las mesas, comemos y estamos 120 mujeres toda la vida en este mismo espacio. Y por ejemplo con patios pequeñitos, por ejemplo en Valladolid tenía un patio de 12 pasos por 12 pasos, donde solamente da el sol 3 horas por día de mayo a septiembre. O sea que salías y estabas en completa oscuridad, mientras que los hombres tienen esos patios grandes con cancha de baloncesto, de fútbol y demás. Entonces ahí hay una discriminación bastante brutal. Sí. No sé si alguien... ¿Se ha notado, tú que eres una estudiosa del tema, se ha notado cuando ha habido mujeres en cargos importantes? Yo me acuerdo que en el gobierno Zapatero estuvo Mercedes Gallizo, sí, sí, que además fue las que llevamos muchos años, ella pertenecía al grupo de mujeres feministas de Zaragoza, o sea que la conocimos en las jornadas y en las cosas. Ella fue, me parece, un cargo, no sé qué directora. Sí, fue la directora. ¿Se notó algo? Claro, y Concha Yago fue también, la que estaba con ella, estaba la conjunta. Que es la que crearon los módulos de madres. Bueno, yo intenté entrevistarla, estaba reguete quemada por todo lo que por todo lo que había pasado con Rajoy y yo, con lo que había hecho el centro, estaban quemadas, no querían hacer nada. Concha Yago, que estuvo directora de prisiones de 16 años en ese puesto, cuando cambió el gobierno la metieron al puesto que había tenido cuando recién aprobó las oposiciones, estaba de psicóloga rasa en una cárcel de hombres, quemadísima, con depresión, entonces no, pero en ese momento se notó. Se notó, o sea, que hicieron, yo creo que por ahí viene a lo mejor lo que decía Ana de los espacios esos, porque yo creo que sí que Los modelos de respeto. El planteamiento de ellas era distinto a lo que... siguen siendo cárceles, por supuesto, pero yo creo que había una mirada distinta. Entonces, sí, lo que pasa es que los módulos de respeto han sido muy criticados. Si bien, bueno, los módulos de respeto es que de pronto, para personas que, por ejemplo, si tú estás presa por haber hecho un desfalco, o sea, que no eres asesina, ni la gente corre peligro,
o por lo que sea, por 80 multas, por alguna cosa así, o sea que de pronto no eres peligrosa, o sea, uno de todos estos que han entrado ahora de los famosillos y tal, que no es peligroso, entonces, o por ejemplo estudias una carrera, ciertas cosas como que parece que socializas bien y no corres peligro, te puedes estar en un mundo de respeto que lo hacen que la celda esté abierta, pero tienes que cumplir unas ciertas normas como tener la celda aseada, haber hecho la cama y no sé qué. Pero está muy criticado porque dicen que en realidad que eso es como que, porque de pronto se puede crear una especie de... No sé si tú de eso sabes más que yo. ¿Puedo contar algo? Sí, dale, mejor ponte tú, porque yo soy directora, no soy investigadora profunda. Alicia, ponte tú a contar. Claro, porque nos ponemos las dos y... No, vente. No, vente. Chicas, si queréis ponemos un par de sillas y Igual conversáis. Porque por ahí estoy diciendo unas cosas y tú tienes mucho más conocimiento. Quitamos esto, ¿os molesta? Ella ¿Os molesta la luz del...? No, bueno, ya estás presentando tu libro. Sigo presentando. Sí, pero que has dicho que está que el feminismo es anticarcelario. Sí. Pues entonces tú sabes, a ver... No, de Mercedes Gallizo, la verdad es que cuando ella estuvo de secretaria general de instituciones penitenciarias se aprobó el primer plan de igualdad de género. Y entonces lo interesante de ese plan de igualdad de género fue que hizo un diagnóstico de la realidad de las mujeres presas hecho por la propia institución penitenciaria. O sea, tú cogías el diagnóstico que hacía la institución penitenciaria y dices, lo dice la institución penitenciaria, o sea, relataba todas las discriminaciones que sufrían las mujeres en el ámbito penitenciario, y el plan estaba enfocado, bueno, pues a minimizarlas, porque bueno, la institución penitenciaria reproduce los roles del patriarcado, ¿no? El problema es que ese plan estuvo muy bien, pero cambió el gobierno y se paró, y también fomentó proyectos de investigación. Entonces, de aquella, las pocas cosas que hay así de investigación académica un poco sólidas y con perspectiva de género son todas de aquella época. Ahora hay alguna, pero son más puntuales, ¿no? Y también lo que hizo fue promover lo que estaba contando Cecilia, que eran los módulos de respeto. Que los módulos de respeto se justifican más en las cárceles de hombres, pero si hay un solo módulo, que es lo normal, que hay un solo módulo de mujeres en una cárcel de hombres, uno de los principios del módulo de respeto es la voluntariedad. Entonces, si hay un solo módulo de mujeres y lo declaran módulo de respeto, el principio de voluntariedad desaparece, ¿no? Y era una de las críticas que siempre pues hemos hecho a esa imposición. Igual no se podía elegir. No puedes elegir, y si no quieres estar en módulo de respeto, chao, te vas a otra cárcel, como hay pocas. Entonces las mujeres también estaban discriminadas en ese... Porque además al haber un solo módulo, porque claro, los hombres están, por ejemplo, divididos por tipo de delito, por tipo de comportamiento, si es drogodependiente, si es esto, lo otro. Las mujeres, en cambio, estamos todas juntas, porque ahí no se puede separar, como son pocas, no pueden separar. Si son 120, una casa o 150, no puedes hacer 500 módulos, entonces están todas juntas, la de larga duración, poca duración, te atropellaste a alguien y te metieron, o hiciste un delito para lo que sea, o has matado a 8 niños, o te estás pinchando, bueno, es todo junto. Entonces claro, hay una cosa muy digamos, muy anárquica y también muy alienante, no es lo mismo, porque también enriquecerá, pero bueno, pero claro, nosotros más o menos estar con gente más o menos igual y poder tener poder separar, poder elegir. Yo quería preguntar con respecto a las actividades que hacían las presas en la cárcel, o sea, porque había como una parte donde tenían como, no me acuerdo cuál exactamente era el nombre, era como talleres de costura. Sí, todo esto, ¿no? Que bueno, que ya se sabe que son como específicamente talleres basados en los roles de género, pero esos eran sus trabajos, eso era como algo recreativo, algo que ganaba, o sea, como me interesa como yo digo saber hay algunos que son los que de formación, eso, y hay otros que son los que te pagan. Por ejemplo, decían que por ejemplo en la cocina
se paga más al que cocina que al que lava. Entonces las mujeres no están cocinando, son los hombres los que están cocinando. Las mujeres están lavando, que sale más barato. Y en los que viste de costura es que hay, por ejemplo, es eso, que están cosiendo las sábanas de Sara. Por ejemplo, hay un colectivo en Zaragoza que se llama Campa, que una vez hicieron una acción de ir al Corte Inglés o algo así y poniéndole las etiquetas a, no sé si era de Sara o de qué era la ropa, es que decía que claro, que les salía más barato porque les pagan 2 duros, porque aparte les pagan menos porque se supone que como ya en casa hay comida pagada, y entonces están ahí trabajando precariamente para firmas de textiles y cosas de esas. ¿Tú tienes más información? No, sí, es así. Existen lo que son los destinos, que es dentro del módulo, tareas de limpieza, servir la comida, y luego están talleres formativos que si tienen alguna subvención reciben por formarse y ahí es donde se insiste que haya alguna mujer, porque por ejemplo carretilleras que eran de aprender a ser carretillera, ¿no? Y entonces la insistencia es que haya mujeres también en esos talleres formativos. Y luego están eléctricas de estas, de elevadoras, de carretilleras de esas. Y luego están los trabajos que lo que hace son empresas de fuera que meten en los talleres dentro, y ahí no te contrata Telefónica o el Corte Inglés, sino que te contrata un organismo estatal, que es un organismo de trabajo autónomo, para que en tu vida laboral pues no aparezca el centro penitenciario, pero aparece el organismo autónomo de trabajo que te cotiza a la seguridad social, pero luego no tienes los derechos laborales que tienen las personas fuera de la prisión, porque el Tribunal Constitucional entiende que la relación de la institución penitenciaria con las personas presas es una relación especial, ¿no? Una relación administrativa especial, y entonces en base a esa relación administrativa especial pues se justifican las discriminaciones, que les paguen una mierda, que no puedan sindicarse, que les puedan despedir a criterio sin ninguna indemnización. Que lo que contaba Andrea, además, que los destinos, los de estos de trabajo, que sé yo, los más duros, las mujeres, porque era como que los más duros, más horas que las mujeres, porque esa cosa de que las mujeres somos el sexo débil, bueno, está ya muy en cuestión. Para que quería decir otra cosa. Y después, por ejemplo, Concha Yagüe logró que hubiera un taller de cerrajería en Alcalá de Guadaira, que después lo quitaron porque les parecía como esos talleres los pagas, claro, si son 15 las que se apuntan en vez de los 100 hombres, pues entonces no les compensa, porque todo es lo que es económicamente rentable o no. Claro. Y entonces al final lo quitaron, bueno, ahora ya han quitado hasta la cárcel entera, o sea, de un desastre. Sí, yo tenía una pregunta de lo que dijiste al inicio para mandar cartas a las presas, porque es una iniciativa que la verdad llevo muchos años intentando implementar en las aulas, y, o sea, que si me das un poco más de información. Pues tenemos incluso un apartado postal, por si hay gente que no quiere poner su domicilio, podemos proporcionar el apartado postal que tenemos en ENAS, que lo pagamos todos los años precisamente para facilitar este intercambio. Entonces si quieres luego nos damos los contactos y te propongo. O lo dices en voz alta para que la gente apunte. En nuestro no blog está, ¿no? El apartado no viene, el apartado de correos es el apartado 1031, 31 Santander. O sea, que uno manda directamente la carta ahí. 1031, 39. Pero ¿cómo es el sistema? Tú mandas una carta a alguien. No, sí, tenemos una relación de personas a las que poder escribir. Y entonces, si esa persona responde, ya pues continúas una ¿Y de un centro penitenciario, o de varios? De varios. Tenemos ahora, ¿cuántas tenemos ahora? Tenemos varios centros penitenciarios, ¿no? Sí, creo que ahora mismo hay no sé si son 7 o 8 personas. ¿Poquitas? Sí, desde la movida de lo del COVID ha habido hay peña que ni se sabe dónde está, se han perdido. 7 personas que están dentro, entiendo. Sí, nosotras tenemos 7 a las que pero podría haber más en el futuro. De todas maneras, hay direcciones que son públicas
porque son personas que quieren que sus direcciones estén públicamente. Porque hay otras personas que se mantienen carteos y no quieren que sus nombres y su dirección, donde está, sea público. Vale, gracias. Y tenía esa duda y luego otra de cuando estabais hablando en el documental de las relaciones entre mujeres, que una vez que se oficializaban, ¿no? Incluso que se llegaban a casar y demás, bueno, también como se contaba el hecho de que podían tener hijos, ¿no? Pero que luego cuando pasaban como 2 años o 3 ya... Sí, claro, sí, porque antes digamos, en España era como antes hasta los 5 años y ahora en la normativa europea se homologaron, entonces hasta los 3 años puedes estar con tu hijo en la cárcel. Por eso se han hecho esos módulos de madres, porque es muy alienante que un niño pequeño estén con el megáfono, con no sé qué, con las puertas, porque eso te raya mucho. Entonces habían hecho unos módulos que nunca se llegaron a poner en funcionamiento, creo yo, que fue Mercedes Gallizo, que era como para que las madres con los niños pequeños estuvieran en un sitio un poquito más, porque además lo que se dice es que el tipo de delito que cometemos las mujeres, que muchas veces cargan con delitos de sus parejas hombres, realmente no hay una peligrosidad social. Entonces realmente digamos el 80% o el 70% de las mujeres que están en prisión podrían estar estando fuera en la calle con multas, con trabajo social, o sea que están presas, pero podrían estar fuera porque no significan un peligro para la sociedad. Pero bueno, el asunto es que están en la cárcel con los niños hasta los 3 años y después, claro, el asunto es si hay algún familiar que se hace a cargo, porque si no tienen que hacerse cargo el Estado. Porque además las mujeres somos mucho más estigmatizadas. Están en la casa un hombre, por ejemplo, aparte lo decían, a los hombres a la cárcel va muchísima gente a visitar, o sea, a las mujeres no va nadie, porque no van, sus parejas hombres no van, y por ahí sus familiares mujeres tampoco van, algunos irán, pero que de pronto en cambio los hombres tienen muchas mujeres, o la expareja, o la futura pareja, o la hermanita, o la mamita, son muy visitados, y las mujeres muy poco. Sí, o sea, bueno, mi duda era sobre todo si tienen también acceso esas mujeres dentro de la cárcel, como pareja de 2 mujeres, a pedir, pues por ejemplo, con la seguridad social, no sé si sabéis si ya pueden pedir... ¿Embarazarse? Exacto. La verdad que no sé, tienen no acceso. sé. Ahí, La verdad que no. igual es una pregunta... Claro, bueno, el método de ropa, pero no sé si la seguridad social lo cubre. Pero creo que lo cubre. No, inseminación. O sea, la inseminación que le cubre a cualquier mujer soltera o... La verdad que no lo sé, pues seguramente por ahí sí, que se lo pidan al demandadero, en vez de decirle al violador. La verdad que no lo sé, lo que sí que tiene muchos problemas para los vis a vis, porque que es más fácil tener un vis a vis, porque no estaban hechos en intermodular que en el mismo módulo, porque como está hecha la arquitectura, entonces es más fácil tener un vis a vis con un hombre heterosexual que entre 2 personas del mismo sexo. Pero no sé cómo estará eso ahora. ¿Tú tienes más información al respecto? Que pueden tener ¿Diseminación? El problema es que es un problema que tiene de sanidad penitenciaria más global. O sea, en teoría hay los mismos derechos y acceso. El problema es que la sanidad penitenciaria depende del Ministerio del Interior. Hay una ley de hace ya un montón de años que dice que deberían las comunidades autónomas asumir las transferencias en sanidad, pero solo hay 3 comunidades autónomas que han pedido esas transferencias, que son Cataluña, el País Vasco y Navarra. Cataluña y el País Vasco tienen además transferidas las competencias en la gestión penitenciaria, pero Navarra no, pero ha cumplido la ley, que es asumir las transferencias en la sanidad penitenciaria. Y esto es un problema grave porque se ha producido en los últimos años un deterioro en la atención de la salud en las prisiones, porque no hay personal que quiera trabajar en las cárceles, porque los salarios son diferentes, las condiciones de trabajo son pues, más complicadas, y eso pues es una realidad, que hay cárceles. La cárcel de Alhama no tiene médico, o sea, directamente no tiene médico. Los fines de semana no hay médicos, hay un solo enfermero cuando lo hay, o no hay enfermero, entonces dan la medicación el viernes hasta el lunes, con todo lo que eso conlleva. Entonces hay un problema grave, yo
creo que ahora es de los problemas más graves en las prisiones de desatención de la salud. Para complementar, para que se entienda, cuando hablaban sobre la monogamia y no sé qué, hay una cosa que sí, que se critica, que se busca una, digamos, una cosa medio monogámica, pero el asunto tanto para hombres y mujeres, o sea, heterosexuales o homosexuales, que para, digamos, que se concretice, como se formalice una relación, es como primero, por ejemplo, entre los hombres y mujeres empiezan a cartearse, luego tienen que estar como 6 meses carteándose o lo que sea, para poder tener vis a vis, o sea que hay un tiempo que tiene que ocurrir y ya después de ese tiempo, que es como que se formaliza la relación, pueden, por ejemplo, pedir compartir el chabón o, bueno, la celda y qué sé yo, porque, bueno, tampoco, porque también por una cuestión de organización, imagínate que yo ahora me llevo contigo y entonces pido estar en mi celda, pero luego me peleo y me voy a la otra y después me junto con ella y me voy a la otra, entonces un poco necesitan de una cierta contención, o sea, como buscar también la cuestión organizativa, ¿no? Entonces, como que a los 6 meses se supone que uno ya tiene una relación estable y ya puedes pedir, por ejemplo, que eso, compartir celda. Y la realidad de los vis a vis es una realidad no de todas las cárceles en todo el mundo, o sea, en el Estado español existen vis a vises, pero en Italia no existen vis a vises, en Inglaterra no existen vis a vises. Y en el libro este que te decía de Marta Dillon contaban que cuando habían cosas así, como en Argentina estamos ahí como bastante más precarios, es que se juntaban en el patio y directamente cada uno iba con su maldita y se tiraban debajo de la mesa, que se yo hacían como una especie de acampada, porque... Esta chica. Yo tenía una pregunta. En relación a lo que hablabas de que nos está garantizando la salud, una de las chicas dice que usa el dinero para el economato para comprar compresas. No se está garantizando tampoco la higiene básica íntima, ya sea con compresas, con tampones. Se daba un pack mensual que conlleva papel higiénico, compresas, lejía, así como... Pero este pack, a raíz de la crisis del 2008, pues empezó a reducir y ahora se da uno para 2 meses. Entonces también... Pero la crisis ya pasó, la crisis del 2008. No, pues sí, no. O sea, que no se está garantizando realmente ahora mismo esa higiene básica. Y además yo creo que no hay nada investigado sobre eso, porque no sabemos qué compresas. Además solo se entregan en el pack compresas, no se entregan ni tampones, ni opción de copa menstrual, ni nada, lo que sea. Y entonces hay un vacío porque no sabemos cuánto se gastan, qué calidad, cuánto se gastan las mujeres en comprar pues, tampones o compresas, y yo creo que ahí nos daría unos datos de una pobreza menstrual en las prisiones grave. Grave. Sí, yo quería preguntar, me da curiosidad, como en el proceso de, bueno, en la creación, como el antes y el después del documental con las presas, como cómo se llega a ellas, cómo se... Bueno, son o sea, ya están fuera. Sí, las personas que han estado presas. Pero aún así, como cómo es la manera de... Bueno, mira, yo te cuento... Y después, sí. Como si hay como algún tipo de... Claro, yo sigo no sé, como de devolución o qué. Bueno, con Katia yo sigo muy en contacto. Con Andrea, digamos que son como las más... O sea, bueno, te cuento más o menos. Yo cuando fue esto surgió porque no sé si lo conté aquí antes, pero bueno... a raíz del World Pride de 2017 en Madrid, una agente investigadora dijo, bueno, la pasta que no sea todo para fiesta del LGTB, sino intentemos hacer algo cultural. Entonces llamaron a Raquel Osborne, con el que habíamos hecho Memoria y Sexualidad de las mujeres bajo el franquismo, a ver si se le ocurría algo. Ella dijo de hacer un audiovisual, pero del problema de las cárceles y el lesbianismo en las cárceles en los años Franco. Entonces a mí me quedó mejor que sea actual. Entonces en ese momento contactamos con Estíbaliz de Miguel, que acaba de sacar su libro de relaciones amorosas de las mujeres presas, así se llama. Bueno, y entonces el asunto, bueno, ¿de dónde sacamos gente? Entonces era a todos sitios. Había que si en Iruña había un encuentro presoac, todo hablado en euskera, pues ahí yo me iba y escuchaba todo en euskera e intentaba conocer a alguien. Estíbaliz tenía algún contacto que me pasó, luego conocí a Katia por otro. Después había una organización en Barcelona y pasó un contacto de tal Vivian. Iba a ir a Barcelona, me dijo, no, yo no puedo ir, te paso el contacto de Andrea.
y hoy Andrea sabe de qué va a hablar, pues no lo sé. Y yo iba con la cámara, por ejemplo, me fui a un tattoo circus en una fábrica abandonada cerca de Donostia, y me fui, y irá Katia, no irá Katia, no lo sabemos. Entonces plantamos ahí la cámara, que es lo que sale ahí, en una parte de una fábrica de goma, y apareció Katia, que tenía un ratito nada más, la grabé, y después apareció Inés, apareció otra chica, que sí, otra chica que iba que sí que no, y así fuimos grabando, y la verdad que a mí me parece que una suerte o el destino, porque los testimonios, o sea, Andrea íbamos a grabar en un parque de Barcelona, llovía muchísimo y habíamos alquilado un cuchitril en una quinta planta en el Airbnb y tal, y es donde está ahí, que la verdad que queda estéticamente muy bien, y nos subimos porque ahí no podemos grabar en la calle. Y cada una dedicó, Katia, 20 minutos de grabación, Andrea por ahí estuvo 40 minutos, y lo que se grabó, y yo me fui. Y son unos testimonios súper ricos, aparte que es un contrapunto entre Andrea con sus vivencias, Katia, que es más feminista, luego apareció la otra mujer que tal, después por ejemplo, a raíz de la comuna, Raquel contactó con alguna, porque yo quería buscar gente de diferentes cárceles de diferentes épocas. Entonces con Roser Rius, que ella había habido entre presas políticas rollos, pero ella no quiso contarlo, iba como no, solamente una memoria, pero que de ahí la citamos en la casa de Dolores Juliano, y ahí fueron saliendo cosas, pero que la verdad que fueron unos testimonios, y sobre todo Andrea y Katia, con un contrapunto muy rico. Y yo con Andrea, bueno, la tengo en Facebook y tal, pero Andrea está de otra onda y Katia es más activista. Yo cada vez que voy a Donostia la veo, y alguna vez, y si viene ella a Madrid, intento tener el contacto dentro de que cada uno está en su vida y su mundo, ¿no? Yo quería preguntarte una cosa sobre, a lo mejor ni existe, durante desconocimiento lo mío. Presas políticas y presas comunes, están todas juntas, me imagino, porque si no hay... ¿o no? No, ¿de qué época? Ni antes ni después. No, estoy hablando de antes, ya sé que no. Estoy hablando ahora si están juntas. No. No puede haber políticas. Políticas separadas. No puede haber Bueno, no puede haber políticas. Las mujeres que las detienen porque han ocupado vivienda, o sea, no por droga, por tráfico de droga, por haber mamado no sé qué. Bueno, has infringido. ¿Cuáles serían las políticas para ti? No, pues yo me refiero, claro, con el concepto de política. Las 6 de la Suiza, por ejemplo. Claro, pero eso no es político. Todavía no han entrado. No, o las, qué sé yo, las... sí. ¿Cuáles? Son todas comunes. Excepto, por ejemplo, las presas... No son todas comunes, son todas políticas. Pero por ejemplo, en lo que es el entorno de ETA y demás, eso está alejadísimos, aparte que además, a mí me contaban que además no querían, o sea, por ejemplo, depende también el grado de gravedad de lo que hubieras hecho, pero por ejemplo sí que hubo una chica presa que yo la grabé, pero después me dijo que no quería salir del documental, pero ella contaba que estaba, y entonces se hacía amiga de alguna presa común, y que de pronto, claro, iban los funcionarios y a la normal, digamos, a la que no era ella, porque tú las mujeres, por ejemplo, las chabolas generalmente le pones cositas, una florcita y no sé qué, y se las rompían todas, o sea que tenían reprimidas las personas que se acercaban a las presas que fueran de ETA o lo que fuera, porque querían que no se les acercara a nadie. Pero actualmente las que quedan, o sea, ahora ya no existe el término, pero bueno, las que quedan, que siguen cumpliendo penas, porque mujeres... Y las seguirán teniendo esto, seguirán, sí, que los funcionarios seguirán... Pero no están juntas, aunque no se relacionen. Pero quiere decir que están en el mismo módulo. Depende. Antes estaban en módulo de aislamiento, los que están en módulo de aislamiento, pero las que están en el mismo módulo intentan que no se junten. O sea, porque como que las siguen castigando dentro de la cárcel. Y luego existía, por lo menos en Villanubla, que yo las
las conocí, era un único módulo. No había módulo de aislamiento para mujeres, entonces estaban en el módulo todas juntas. Lo que hacían era no colaborar con la institución, a no ser que, bueno, pues que hubiera, o sea, en los talleres que yo impartía y tal, nunca participaban. Pero sí que hablábamos mucho con ellas y en algunas hacíamos meriendas, que intentábamos salir al patio, ahí sí que salían. En general no... ¿Y por qué no participaban en los talleres? Porque por principio de no colaborar con la institución. Pero si supone, pero si los talleres, o sea, si los talleres que se están impartiendo pueden ser en beneficio propio, ¿no? Sí, pero no... Bueno, no me sé. son posturas, una... capaz son posturas, porque la verdad es que de pronto... Yo quería preguntar más sobre los talleres, porque a mí lo que más me interesaba de la pregunta que había hecho antes sobre los talleres formativos o lo que sea, era como que si había otro tipo de talleres que era más para el beneficio personal o interpersonal de estas personas, ¿no? Como por ejemplo, o sea, ahora que has mencionado que tú has hecho talleres, ¿qué tipos de talleres se hacían? O sí, o sea, como que es todo desde una base de productividad o hay también como una parte más de eso, de desarrollo personal o de esa conexión también. Sí, ¿no? lo que pasa es que eso depende mucho también de las asociaciones del tercer sector que ofrezca talleres. Gente que intervenga, ¿no? Claro. Y tú, por ejemplo, ¿qué tipo? Hay grupo de teatro, hay un grupo de yoga, hay grupo de zen, o sea, eso sí... ¿Y tú, por ejemplo, qué tipo de actividades has hecho? Yo empecé trabajando en Villanubla, por ejemplo, con talleres de prevención de la violencia. En Villanubla, en Villanubla, en Valladolid. Un módulo pequeñito de 40. Sí, ese es el de los pasos de patio de 40, entonces empezamos allí con los talleres de prevención de la violencia, pues trabajando todo el tema de conciencia de género, y luego pues hasta pintamos el patio, que era diminuto. Bueno, pues conseguimos una muralista, conseguimos la pintura, y hicimos, bueno, pues ya, por ejemplo, mural. No, que por ejemplo a COPE, el Mar Sánchez en Madrid, por ejemplo van al Carameco y por ejemplo hacen jardinería y cosas. Lo que pasa es que muchas veces las instituciones lo que hacen es, digamos, hay asociaciones, ONGs o cosas religiosas que van como, digamos, a ayudar porque son eso, y entonces las instituciones, en vez de proveer un presupuesto para dar actividades, la misma institución lo que hace es te deja pasar y se pone una medallita de que tienes un montón de actividades que están provistas por ONGs o por centros que no están dentro de lo que es el... O sea que hay como corrupción detrás de toda la... No, corrupción no, sino en vez de es como si, por ejemplo, yo pongo este espacio y pongo que venga alguien a poner cosas y después digo, yo hago talleres de teatro, hago proyecciones de películas, hago no sé qué, pues no las haces tú. Tú tienes el espacio y vengo yo y con mi ONG o con mi asociación que estoy preocupada por las mujeres o estoy preocupada por los LGTB o estoy preocupada por lo que sea. Y después muchas órdenes religiosas, hay muchas religiosas, ¿no? Sí, y luego hay algunos que son subvenciones, o sea que reciben dinero por impartir estos talleres, y hay otras organizaciones que no, y hay algunas que son para pasar el tiempo, claro, que suelen ser una gran mayoría para que pasen el tiempo, porque en el momento que tienes un poco de conciencia crítica o que cuestionas algo la institución, no te dejan pasar, chao. Entonces a veces es difícil mantener ese equilibrio de entrar, cuestionar, pero no demasiado. Claro, o sea que las actividades no son como desde un punto, eso, como más analítico y más como de que puedan ellas como tener otro tipo de perspectiva, sino tienen que ser más dentro de lo que conlleva pasar el tiempo, entonces. No, tú puedes venderlo como algo de superación personal, algo de... sí que se puede. Y luego intentar hacer lo que quieras. En relación a lo de los talleres que habla ella, porque me imagino que los fondos los hace principalmente el Ministerio del Interior. O va a depender, pues, se suelen asignar fondos suficientes para Los talleres, tú te buscas la vida, la subvención de la Fundación La Caixa, de la Fundación tal, del 0,7%, y si eres una asociación que quieres recibir dinero con personas que se dedican profesionalmente a eso. Y si no, voluntariado. O sea, que así...
Luego hay una realidad también dentro de las cárceles, que hay muchas personas presas que no tienen acceso a ese tipo de talleres, ¿no? Y a los primeros grados, los FIES. O sea, que hay una parte de personas que se tiran toda su condena, condenas que son casi cadenas perpetuas en otros países, en esos regímenes. Sí, la gente de primer grado, que es el aislamiento prolongado, que se pasa en la celda 20-21 horas y luego sale pues 3 horas con 3-4 personas como mucho. Esas no tienen acceso a actividades. Hay una instrucción de la institución penitenciaria que dice que se debe proporcionar actividades en esas horas, pero es que la estructura de los primeros grados no permite hacer actividades. Como primer grado, porque yo, digamos, primer grado, por ejemplo, los superasesinos o no sé qué, los etarras estuvieron algunos sí que se habían asesinado muchos, se escuchaba que están en primer grado. Primer grado no son los superasesinos. No, pero después está la gente que se porta mal en la cárcel, por ejemplo, cuando Andrea contaba de su pareja, que era conflictiva, pero era conflictiva que la mandaban a primer grado, tantos días, qué sé yo, y lo conflictiva que era, porque además a las mujeres se les permiten, tienen menos pase que los hombres ponen un plato a volar y pegarse y no pasa nada, pero una mujer como se supone que es menos violenta, un mínimo de violencia ya va a primer grado. Y ella contaba que la conflictiva que iba a primer grado es que cuando se tenía que poner de pie para el recuento decía, pues no, me quedo sentada. Y por quedarte sentada, qué sé yo, la mandaban a primer grado. Sí, con las mujeres existe menos tolerancia a la desobediencia, porque bueno, pues la cárcel es un reflejo de la estructura patriarcal, pero en los primeros grados están diseñados, la ley dice, el artículo 10 de la Ley Orgánica Penitenciaria, para personas inadaptadas o personas peligrosas, y luego te define quiénes son inadaptadas y peligrosas, y el reglamento te define así a 6 características que cualquiera puede estar en aislamiento. Bueno, el estado de ánimo de un funcionario o funcionaria te puede mandar a primer grado. Aparte no tienes a quién quejarte, porque claro, el asunto es, si hay algún funcionario o funcionaria, cabrón o cabrona, y que qué sé yo, ¿a quién te vas a ir a quejar? Al compañero funcionario, que es su colega, ¿sabes? Entonces, que es un problema, por eso también el asunto de la autoflagelación para quejarte. Y lo que le pasaba a María Jesús Lastra, que es la mujer trans que logró que pasara al módulo a la cárcel de mujeres, es que, bueno, que después volvió a pedir que la volvieran a pasar al módulo de hombres, porque en la cárcel, en el módulo de mujeres, todas las funcionarias la llamaban con su nombre masculino y le hicieron la vida imposible. Con las presas fenomenal, con las funcionarias fatal, pero que como ella hacía muchas instancias y muchos escritos para lograrlo, ya era conflictiva, porque si tú no haces nada, fenomenal, estás ahí, pero en el momento que intentas defender algún derecho y ya intentas reclamar algo, qué sé yo, a esa persona ya no te interesa porque te hincha, y entonces te la van jodiendo y tuvo que pedir, llegó a lograr la paz un poco en su vida cuando la pasaron a la cárcel que está en Navarra. Bueno, Navarra o en Euskadi, una... No. Bueno, ¿eh? Nanclares. No, Nanclares de Cocas, ¿dónde es? En Vitoria, Nanclares, porque ella estaba en Asturias, porque pasaba de uno a otro y como ya habían catalogado, etiquetado como conflictiva, pues lo que podían hacer de perreadas se las hacían. La experiencia yo leí la experiencia de ella, de que había tenido problemas y que luego volvió a la cárcel, a un módulo de hombres, pero por ejemplo una mujer trans que entró hace 3 años en Villanubla, entró el fin de semana y entró al módulo de mujeres, pero fueron las propias mujeres, las presas que no querían convivir con ella, y entonces se quejaron al jefe de servicio, que encima el jefe de servicio fue a la celda de ella, al chabolo, la agredió, intentó bajar los pantalones y bueno, pues lo tenemos, es una demanda que tiene puesta, que se archivó y ahora el Tribunal Constitucional ha pedido que se rearchive la causa. Tuvo que ser trasladada a la cárcel de Pansilla de las Mulas, de León,
porque en Valladolid, pues... Claro, que también eso depende de la no la tolerancia, querían. porque también hay que pensar que las personas que están presas no son activistas feministas ni saben lo que puede ser la palabra queer, LGTB, que por ejemplo son personas que de pronto pueden tener una forma de ser, una ideología por ahí homófoba o lo que sea. Y es más, y por ahí si pueden sentirse, como dicen, machitos o lésbicos, por ahí que de pronto no pueden ni siquiera significarlo de alguna manera, porque generalmente son personas que tienen por ahí, que no tienen una gran, digamos, educación o cultura o algo así, como para poder tener eso bastante más claro, ¿no? Sí. Ella luego en Mansilla la Mulas estuvo en un módulo, ahora está fuera, estuvo en un módulo mixto y no tuvo ningún problema. ¿Módulo mixto? Sí, y no tuvo ningún problema de nada. ¿Y hay módulos mixtos? Hay módulos mixtos. ¿Entre de chicos y chicas? Sí, aquí en el Dueso hay uno también. Ah, qué bueno. Sí. Pues bueno, muchísimas gracias a vosotras por este ratito de conversación y nada, bueno, que ya hacemos la cuña publicitaria como ha dicho Carol, que el lunes que viene... Pasar de nuevo la calendario. Sí, que el lunes que viene pues que nos vemos en Torrelavega y nada, que muchísimas gracias a todos por venir y a usted caballero por grabarnos, muchas gracias. Al contrario. Y nada, pues eso, que sois bienvenidos y bienvenidas a tomaros una cerveza o algo. Vale.